Siempre se nos ha dicho que el pecado destruye el plan de Dios. El rey Saúl había sido elegido a petición del pueblo, llamado por Dios a reinar. Pero después se llena de soberbia, de rebeldía, y termina llevándole la contraria a Dios, siguiendo su propio camino, su propio proyecto a espaldas de Dios. Nosotros, mis queridos hermanos, también somos todos los días tentados por el pecado. El pecado, por ejemplo, de ira, de envidia, pereza, lujuria, soberbia, avaricia, gula. Los famosos pecados capitales y que tanto daño hacen a la vida del hombre. El rey Saúl siente envidia de David. El rey Saúl siente temor de los enemigos. En cambio, David se llena de fuerza, de valentía para salir a enfrentarlo. Ya sabemos que este guerrero Goliat se atreve a ser insolente con el pueblo elegido por el Señor. Goliat, un hombre de guerras, de 1000 batallas, que confía en su fuerza humana y desafía al pueblo de Dios, y termina siendo derribado por David, un hombre joven que se apoyaba en Dios. Su fe en Él le permitió salir victorioso. Entonces el rey David siente envidia por ese triunfo, esa victoria del rey David, y empieza a planearle la muerte. ¿Cuántos de nosotros sentimos envidia? Un pecado capital que no es de Dios. Envidia significa mirar con malos ojos. Y la envidia se da entre la misma familia. Un cuñado, por ejemplo, sintiendo envidia. Un hijo sintiendo envidia de su papá. Lo que tanto se ha mencionado. Un suegro, una suegra, sintiendo envidia hacia su nuera, hacia el yerno. Es un pecado que hace mucho daño, porque es mirar con malos ojos a mi hermano, al que tengo a mi lado. Cuánta envidia en una vereda, por ejemplo, entre vecinos, que no se hacen un favor ni se ayudan, precisamente porque muchas veces vemos que al otro le va mejor, o tiene mejor cualidades o capacidades, y entonces mi mecanismo de defensa es atacarlo, dañarlo, injuriarlo, calumniarlo, dañándole la fama. La envidia es una emoción negativa porque me lleva a experimentar envidia por lo que tiene mi hermano y que yo también lo quiero tener. El dinero, la belleza, los talentos, las posesiones materiales.
Y todos estos pecados capitales, entre ellos la envidia, la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la pereza, los debemos vencer con las virtudes. Para la soberbia, orgullo, humildad. Para la avaricia, generosidad. Para la lujuria, castidad. Para la ira, paciencia. Para la gula, templanza. Para la envidia, amor. Y para la pereza, diligencia. Y es muy hermoso ver en el Evangelio cómo el Señor derrota todos estos pecados con sus obras, con sus actitudes. Lo primero que nos dice el Evangelio es que al Señor lo seguía una gran muchedumbre. Si el Señor fuera envidioso, nadie lo seguiría, porque esa no es una conducta digna de imitar. No era ladrón, no era asesino, y por eso lo seguía una gran muchedumbre. Acudía mucha gente a él de muchísimos pueblos, y como el Señor a los enfermos los iba curando, a los que sufrían de alguna enfermedad, los tocaba, los sanaba, los liberaba. Hasta los espíritus inmundos se tenían que postrar ante él, reconociendo que Jesús es el Hijo de Dios. Y él venció todos estos pecados precisamente con la virtud del amor, de la caridad. Y por eso el Evangelio siempre va a expresar que Jesús pasó por el mundo haciendo el bien. Y hacer el bien es predicar la palabra de Dios, invitar a la conversión, sanar los enfermos y expulsar los demonios. El Señor estaba buscando con todo esto darle la gloria a Dios, darle la gloria a su Padre, pero también, y muy importante, buscando la salvación de nuestra alma. Y por eso nosotros estamos llamados, mis queridos hermanos, al igual que el Señor, a sentir compasión por los que sufren. Que desde lo profundo del corazón surja el sentimiento que me conmueve desde lo más hondo de mi ser, a ayudar al hermano, a actuar, a obrar, a compadecerme con la compasión del Señor que ayudaba a los demás desde el corazón. Por eso nosotros, mis queridos hermanos, debemos luchar y debemos pretender formarnos para conocer a Dios, para conocer al Padre, para conocer acerca del reino de Dios. Debemos nosotros enseñarle a los niños, a los jóvenes, educarlos en una vida religiosa, en una vida de catequesis, llevarlos al conocimiento de Dios, al conocimiento de la iglesia. Y debemos hacerlo hoy más que nunca, porque el joven de hoy se nos está presentando como rebelde, porque tantas situaciones difíciles por las que está pasando el hombre, el joven, la muerte, por ejemplo. Porque, mis queridos hermanos, el joven se está metiendo en un campo de rebeldía, donde no obedece, quiere hacer lo que él quiera. Y estamos involucrados todos porque ustedes tienen sus hijos, tienen sus nietos. Y muchos de ustedes están desesperados,
¿Qué puedo hacer por mi hijo? ¿Qué puedo hacer por mi nieto? Que nos trae tantos problemas, tantas dificultades. Y muchas veces es porque no les hemos brindado la educación religiosa, la educación espiritual y la educación en valores que ellos necesitan para formarse bien y hacer el bien. Lamentablemente, al niño de hoy hay que reprenderlo, hay que corregirlo, porque si no lo corrijo, entonces cuando llegan a la edad de 13, de 14 años, ya en su rebeldía quieren mandar a todo mundo y no se les puede decir nada, y quieren mandar en la casa cuando no estudian y no trabajan y se dejan llevar por la pereza. Entonces, desde niños hay que corregirlos, hay que reprenderlos, hay que darles su correazo. Deben aprender que en la casa manda papá, en la casa manda mamá, y la obediencia se la debe ganar papá y mamá también con el ejemplo, dando buen ejemplo a sus hijos. Pero desde niños reprenderlos, hay que castigarlos necesariamente, porque necesitamos personas honradas, respetuosas, formadas y llenas del amor de Dios.